darle. Y es bueno hacerlo juntos como hermanos, juntos como un cuerpo que somos en Cristo, juntos en armonía, dice su palabra. Y algo, hermano, que debemos saber es que un árbol frutal, hermano, no se convierte en un durazno o un manzano si es que ese árbol no es cuidado de manera diligente, si es que ese árbol no tiene raíces profundas, no tiene una tierra fértil, no tiene un cuidado constante. Un árbol, cuando usted lo planta, hermano, hermana, no va a crecer de la noche a la mañana, no se va a hacer un manzano o un durazno de la noche a la mañana, pero usted sabe, como buena jardinera que es, como buen jardinero que es, que debe de tener ese cuidado, ¿cierto o no? Un árbol, una planta, una flor, lo que usted siembra en su jardín, debe de tener un cuidado, debe de tener raíces profundas, debe de tener el abono necesario, debe tener el riego necesario. ¿Para qué? Para que él pueda dar fruto o pueda crecer en su tiempo. Debe de tener raíces profundas, le decía, y un cuidado constante. Pero, ¿qué sucede, hermanos, si sus raíces se descuidan? Ese árbol, esa planta, esa flor, ese árbol pierde frescura y jamás, hermano, dará fruto abundante. Quizás dará fruto, pero no el fruto que usted espera que dé. Así también, hermano, la vida cristiana, nuestras raíces en nuestra vida cristiana deben ser y estar firmes, nutridas en Cristo, para que al tiempo de Dios podamos dar y andar en evidencia de ese fruto por estar unidos a Cristo. Y muchos, hermano, parecen tener hojas verdes, pero sin raíces en Cristo, su frescura se marchita. Como hijos de Dios, si no tenemos raíces profundas, raíces en Cristo, seguramente irá la persona marchitándose poco a poco. Juan 15:4 nos dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y es que, hermano, nadie puede ser cristiano si vive apartado de Cristo y apartado de su palabra. Podemos decir que somos cristianos, pero jamás podremos dar fruto si vivimos apartados de Cristo, si vivimos alejados de su palabra. Es por ello, en esa necesidad y en ese conocimiento, hermano, que hoy iniciamos una nueva serie. El día de hoy iniciamos una nueva serie titulada Transformados para caminar con Él. Transformados para caminar con Él. Y el tema de hoy lleva por título Las raíces de la transformación. Ese es el tema de hoy. Y el propósito de esta serie, hermano, es que usted y yo podamos examinar nuestro andar en Cristo sin importar los años que usted lleve en el Evangelio. Si es demasiado joven en el Evangelio o ya es demasiado maduro en años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el peligro de caer en la rutina y bajar la guardia siempre es latente en la vida del creyente. Al igual que en la rutina y la comodidad que nos lleva a pensar que estamos haciendo las cosas bien o que vamos bien. A veces el hecho de congregarnos, el hecho de estar en la iglesia nos hace creer que estamos perfectamente en sintonía, pero no siempre es así. ¿De qué depende? De qué tan unido estás a la vid, de qué tanta raíz tienes en la vid que es Cristo Jesús. Y es que, hermano, podemos olvidar que cuando más seguro estamos de nuestra vida espiritual es cuando estamos más propensos a caer, porque caemos a veces en una pasividad, a veces caemos en un pensar de que me siento firme en el Señor, me siento firme en su palabra, y entonces comenzamos a bajar la guardia. Pero la Escritura dice ahí en 1 Corintios 10:12, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Por eso es que la vida cristiana en todo momento debe siempre estar alertas. Jesús le dijo a los discípulos: estad alertas, orad constantemente. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Y la tentación, hermano, no solamente radica o se encierra
en la tentación sexual o en la tentación pornográfica, etcétera, o de contenido sexual. La tentación muchas veces viene de diferentes maneras, ¿sí? Viene de diferentes maneras. Es más, yo te puedo decir algo. Las oportunidades que muchas veces tú puedes tener en tu vida pueden ser tentaciones en tu misma vida. Por muy bonitas, por muy buenas que parezcan, pueden ser una tentación en tu vida. ¿Por qué? Porque eso puede distraerte de lo verdadero y de lo importante que es la palabra de Dios. No porque aquello necesariamente sea algo pecaminoso, pero que sí puede ser algo que puede apartarte de la palabra de Dios. Y cuando no nos cuidamos, hermano, es cuando podemos o perdemos, mejor dicho, la frescura en nuestra vida espiritual y la pasión por Cristo. Cuando tú y yo no nos cuidamos es cuando empezamos, te decía, a bajar la guardia. Y bajar la guardia, hermano, se refiere, o un parte de lo que se refiere es a que empezamos a dejar de tener pasión por las cosas de Dios, pasión por Cristo, amor por Cristo y amor por las cosas de Dios. Es cuando empezamos a bajar la guardia, porque la vida cristiana no es apariencia. La vida cristiana no es tradición. Usted no se congrega porque es algo que sabe que está en su lista de pendientes. Usted no debe de congregarse porque, bueno, es domingo y tenemos que reunirnos. No. Usted se congrega porque ama a Cristo. Porque está agradecido ¿con qué? Con la salvación que le ha dado. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es emoción pasajera, hermano. Es raíz profunda en Cristo crucificado y resucitado. Por eso es que Pablo nos recuerda en Romanos 6:4 que hemos sido sepultados con Cristo para andar ¿en qué? En novedad de vida. Así que vamos a la Escritura y precisamente vamos a Romanos 6:4. Búsquelo ahí en su Escritura, ya sea física o digital. Romanos capítulo 6, versículo 4. Y dice así, Nueva Biblia de las Américas, recordemos que leemos siempre en esa Biblia, en esa versión, perdón. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice la palabra. ¿Andemos qué? ¿Qué dice? Andemos en novedad de vida. Lo que dice ahí, que andemos en novedad de vida. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de morir y resucitar espiritualmente en el Señor. Amén. Así que vamos a orar en esta tarde. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias porque una vez más, Señor, nos permites reunirnos, nos permites estar aquí, nos permite, Señor, escuchar tu palabra, poner atención a tu palabra, nos permite, Señor, poder recordar todo esto que quizás como cristianos lo hemos escuchado, como hijos tuyos lo hemos oído una y otra vez, pero el motivo y la intención de esta nueva serie es poder tener la frescura, Señor, de lo que debe de ser nuestro andar en ti, Señor. Por eso es que esta serie, Señor, pretende esa parte de recordarnos para poder caminar y para poder dar fruto en nuestro caminar día con día, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, pueda penetrar y quebrantar nuestra rutina y despertar nuestros corazones para que cada paso que demos refleje la obra de Cristo en nuestras vidas, Dios. Por ello, Padre, te pedimos que tú nos ayudes en esta tarde y te lo pedimos en el nombre de quien está sentado a la diestra tuya, Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Y Pablo muestra en este texto y está estableciendo un principio exegético, el cual es claro, y él dice que la unión con Cristo en su muerte y en su resurrección es la raíz de toda transformación cristiana. La transformación que tú tienes como hijo de Dios se cimenta en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el bautismo, hermano, lo cual Pablo está ilustrando en este texto, no es solo un rito externo, sino el símbolo visible, hermano, de una realidad espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué?
porque tú puedes decir que eres cristiano, pero recuerda, cuando tú te bautizaste, ¿qué es lo que significa el bautismo? ¿O por qué tú te bautizaste? Porque estás haciendo tu confesión pública de que ahora Cristo es tu Señor. Tú ya lo sabes en tu vida personal, en tu interior, pero al ser bautizado y ser bajado a las aguas, estás diciendo y anunciando públicamente que ahora Cristo es tu Señor. Por eso es que el bautismo no es un rito externo o un ritual nada más externo, hermano, sino el símbolo visible de una realidad espiritual ahora en mi vida. Hemos muerto al pecado y hemos sido levantados para vida nueva. Hemos sido levantados para vida nueva. Y la palabra que Pablo utiliza ahí en este texto de Romanos, anden o andar, hermano, viene del griego peripateo. Esta palabra significa caminar alrededor de, andar alrededor de, lo perteneciente a qué. Si tú tienes un andar en Cristo es porque estás caminando alrededor de lo que conlleva ser cristiano. Pero esta palabra no describe un evento aislado, hermanos, sino un caminar continuo, un caminar constante, un estilo de vida en tu día a día. Y Pablo, hermano, no habla de un momento de emoción pasajera, de decir, porque muchas veces ha sucedido dentro de la esfera de la iglesia local, que muchos lo hacen por emoción, solamente por una emoción pasajera y porque quieren como una moda de ser cristianos, ¿verdad? No. Pablo no lo habla en ese sentido, sino en un proceso constante. Cada paso del creyente debe reflejar la novedad de vida que proviene de la resurrección ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y andar o caminar, hermano, es una metáfora bíblica muy rica en contenido. ¿Por qué? La cual, hermano, es usada en la Escritura para describir ¿qué cosa? La búsqueda y la manera de vivir de una persona. Andar, caminar, es que tú vas en una dirección hacia un lado, ¿sí? Y este andar lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, aquellos que caminaron con Dios, como Enoc, como Noé, como Abraham, como David, como Ezequías, como Josías, hermano, tuvieron una característica en particular. Y esa característica en particular de estos y muchos otros héroes de la Biblia o personajes de la Biblia, ¿verdad? Que buscaron andar o caminar con Dios, la característica en ellos fue que había un amor sincero hacia el Señor y por la obediencia de la fidelidad a su palabra. La pregunta es, ¿qué es lo que te caracteriza a ti como hijo de Dios? ¿Qué es lo que a ti te está caracterizando hoy en día? ¿O cómo es que te caracterizas tú hoy en día? ¿Te caracterizas por ser un hijo de Dios, que teme a la palabra, que es obediente a la palabra, que teme al Señor? Entonces, estos personajes, estos hombres de Dios fueron llevados por su pasión de buscar a Dios. Ellos, hermano, procuraron vivir de una manera o de tal forma que su vida fuera agradable ante sus ojos. Sus vidas, hermanos, se caracterizaron por la integridad, por la rectitud, por la sabiduría, por el conformarse a la palabra de Dios, mientras que evitaban, hermano, caminos engañosos de los impíos. Y es algo en lo cual tú y yo nos debemos de caracterizar. ¿Por qué? Por la integridad, por la rectitud, por la santidad, por la conformidad a su palabra. A veces, hermano, pudiéramos venir a la iglesia y no estar conformes a su palabra. Pudiéramos estar reunidos en un día como hoy, de domingo, pero no estar en conformidad con su palabra. Decir, bueno, sí, la Biblia dice esto, pero yo pienso aquello. Bueno, sí, la Biblia enseña esto, pero yo creo que debería ser así. No, eso no es estar en conformidad a su palabra. Y algo que se caracterizaban estos hombres de Dios era que había una conformidad a su palabra. Pero no solo eso, sino que evitaban los caminos engañosos de los impíos. Evitaban que el mundo los absorbiera para que no pudieran tener ideologías que contaminaran su caminar en Cristo. Por otro lado, hermano, este andar también lo podemos apreciar
en el Nuevo Testamento. Y Pablo, hermano, manda a los creyentes ¿a qué cosa? A que ya no anden conforme a la carne, como dice Romanos 8:4, o a su antigua conducta. En cambio, Pablo nos dice que como cristianos debemos andar en una vida nueva, como lo acabamos de leer en nuestro texto base, mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solamente es a través del Espíritu Santo que tú puedes andar en esa novedad de vida. Si tú no eres hijo de Dios, si el Espíritu Santo no gobierna tu vida, no puedes andar en novedad de vida, no puedes tener una vida nueva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos regenera a ti y a mí. Y al ser regenerados, hermano, entonces es que tú y yo podemos vivir vidas que agraden al Señor. No tenemos una transformación moral, tenemos una naturaleza nueva en Él. Amén. Debido a que, hermano, somos nuevas criaturas en Cristo, como dice la segunda carta a los Corintios 5:17, ese andar del creyente debe ser caracterizado por la fe, las buenas obras, la humildad, el amor, la santidad, la sabiduría, la verdad y la obediencia. ¿Cuántas de estas cosas están en tu vida? ¿Cuántas de estas cosas están en nuestras vidas? La fe, donde tú confías plenamente en el Señor, donde tú confías plenamente en su soberanía, donde tienes alguna necesidad y no sales corriendo diciendo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Sino tú confías en que el Señor, que todo lo ve, que es soberano, está ahí para ayudarte. No a tu manera, pero sí a su forma. No a como tú quieres, pero así es lo que Él ha visto en el futuro para ti. En consecuencia con esto, hermano, los creyentes son instruidos ¿a qué? Andar como es digno de Dios. Por eso, hermano, es la importancia de un discipulado, por eso es la importancia de congregarnos, escuchar la palabra, la buena palabra, la sana doctrina que nos moldea acorde al carácter de Cristo. Somos llamados a que podamos andar como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria, según la primera carta de Tesalonicenses 2:12. Que debemos andar como es digno de la vocación en la que fuimos llamados, según Efesios 4:1. Pero también somos instruidos a comportarnos como es digno del Evangelio. Mi actitud, mi forma de pensar, mi comportamiento hacia los demás, ¿refleja que estoy viviendo el Evangelio? ¿Refleja que el Evangelio está transformando mi vida? ¿O solamente me creo una buena persona que no le hago daño a nadie? ¿O solamente me creo una persona que le ayudo a los demás a cruzar la calle a la viejita con sus mandados? Y pienso que eso es el Evangelio. Aunque eso es bueno, eso no es el Evangelio. Porque ¿qué hay cuando el Señor apachurra la llaga? ¿Qué hay cuando estás siendo probado en tu corazón? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es nuestra reacción? Las pruebas, hermano, que Dios permite en nuestras vidas, las luchas que Dios permite en nuestras vidas, es para hacerte ver a ti, porque Él ya lo sabe, cómo está tu corazón. Porque de otra manera tú puedes pensar que tu corazón está bien. Tú puedes pensar que tu andar en Cristo está bien. Pero todas esas cosas que Dios permite, ¿verdad? Que se te atraviese el carro cuando vas caminando. No tú te le atraviesas al carro, el carro se te atravesó a ti. Cuando alguien en el semáforo se lo vuela y tú ya ibas a arrancar. Esas cosas son para ver tu reacción. ¿Reaccionas como alguien que tiene el Evangelio en su vida? ¿O reaccionamos en la ira, en el enojo, en el descontento, en la amargura, en el resentimiento, en el rencor? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? Ahora, ¿qué implica, hermano? ¿O qué significa andar de una manera digna de nuestro llamado? ¿Qué significa eso? Bueno, eso es lo que se pretende descubrir a lo largo de esta serie, ¿sí? Vamos a ir analizando nuestra vida, cómo debe de ser nuestra vida en Cristo, cómo es que somos transformados para poder caminar con Él. Ahora,
La raíz de toda transformación cristiana, hermano, es nuestra unión con Cristo. Por eso te decía, una persona que no está unida a Cristo difícilmente puede dar frutos dignos de arrepentimiento. Muchos pueden caminar con Cristo, pero pocos son discípulos de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vemos eso? Hermano, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, muchos lo seguían, pero pocos le servían. Muchos conocían a Cristo, pero pocos estaban en Cristo. Por eso cuando Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Ok, estas son las cláusulas que tienes que cumplir. Tomar tu cruz cada día, ¿verdad? Entender que si a mí menospreciaron, si a mí me maltrataron, lo mismo van a hacer contigo. Vas a negarte a tus propios deseos, a tus propios intereses, a tus propios proyectos, a tus propias decisiones, porque ahora eres mi seguidor, ahora eres mi discípulo. Entonces, hay un precio a pagar por ser discípulo de Cristo. Y es mejor ser discípulo que ser seguidor. Alguien que te sigue, pues nomás te sigue, pero no es discípulo. Entonces, la transformación del cristiano está en nuestra unión con Cristo. Y eso nos lleva al primer encabezado. La raíz está en la unión con Cristo, es primer punto. La raíz está en la unión con Cristo. Versículo 4, en la parte inicial del versículo dice, hemos sido sepultados con Él. Hemos sido sepultados con Él. Entonces, la transformación cristiana, hermano, no comienza en lo superficial, porque hoy muchos se dicen cristianos. Es más, muchos que no son cristianos, es decir, que pertenecen a otra religión, dicen que son cristianos. Y no puede ser así. ¿Por qué? Porque ¿qué es cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? O bueno, no qué significa, ¿qué quiere decir ser cristiano? Seguidor de Cristo, parece que son pequeños Cristos, ¿sí? Somos seguidores de Cristo, es decir, nos estamos identificando con Cristo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, hermano, los maestros, los filósofos, los rabís, hermano, todos sus discípulos se identificaban con su maestro. Se identificaban con su maestro y así nosotros con Cristo. Entonces la transformación cristiana no comienza, hermano, en la superficie, sino en lo más profundo, en las raíces. Pablo, hermano, nos recuerda que hemos sido sepultados con Cristo y usa esta imagen del bautismo como un símbolo de nuestra unión con Él en su muerte. ¿Por qué? Porque usted está muriendo al pecado y resucitando a una vida espiritual, a un andar nuevo, a una novedad de vida. El bautismo, hermano, no es un rito vacío ni una tradición externa, es una señal visible de una realidad espiritual invisible. En lo visible usted dijo que es cristiano, pero en lo invisible, hermano, usted hace una confesión de fe, demuestra su confesión de fe a través del bautismo. No el bautismo le da salvación, porque el bautismo no da salvación a nadie. A nadie. Es solamente eso lo que está diciendo Pablo. Hemos muerto al pecado y hemos sido unidos a Cristo y en su muerte. ¿Sí? La sepultura, hermano, implica que algo ha terminado. Así como un cuerpo enterrado, hermano, ya no pertenece a la vida. ¿Cierto o no? Alguien que muere ya no pertenece a la vida, ya no tiene voz ni voto, como decimos. Entonces, cuando el pecado muere a través de esa muerte en el bautismo, el pecado ya no tiene voz ni voto en su vida. El creyente que ha sido sepultado con Cristo ya no pertenece al dominio del pecado. Por eso es que no le debes dar chance al pecado, para que no cobre fuerza en tu vida. Ya está muerto, ya no te puede dominar. Pero no porque no te domine, no quiere decir que no toque a tu puerta. No quiere decir que no pueda tocar a tu puerta. La raíz de la transformación está en esta ruptura definitiva a través del bautismo. El viejo hombre fue crucificado según Romanos 6:6. Y por tanto, hermano, la vida cristiana no es una reforma moral. No es que ahora tú te debes de portar más bien o mejor. No es que ahora tú tienes que ser una mejor persona. No. No porque ser mejor persona sea malo, sino que eso solamente habla de una fachada espiritual en tu vida.
sino que debes de tener una muerte y una resurrección radical. ¿Por qué? Porque como creyente verdadero, hermano, debemos mostrar una piedad genuina en nuestras vidas. Solo los falsos creyentes se conforman con una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, niegan su poder transformador. Porque cuando hay que mostrar piedad, se vuelven crueles. Y así son los falsos maestros. Así son aquellos que abandonan el evangelio. En lugar de mostrar piedad, se vuelven crueles con las ovejas. Las trasquilan, abusan, bajo la fachada de yo soy el pastor. Bajo la fachada de yo soy el ungido de Jehová. Bajo la fachada de aquí yo soy el apóstol, y si no te gusta, mira, las puertas están bien abiertas. El falso creyente se conforma con una apariencia de piedad, pero niega su poder transformador. La raíz, hermano, de la transformación no está en la superficie de la religión, sino en la unión profunda con Cristo crucificado y resucitado. La Escritura nos dice ahí en Gálatas 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Colosenses 2:12, vamos ahí, por favor. Colosenses 2:12 dice que somos sepultados con Él en el bautismo. Que somos sepultados con Él en el bautismo. Y Jesús mismo, allí en Juan, capítulo 12, versículo 4, lo ilustró con la imagen agrícola. Y Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así como un árbol, hermano, no puede dar fruto si sus raíces están podridas, un creyente no puede mostrar una vida nueva si sigue alimentando la vieja naturaleza. Si tú como hijo de Dios sigues alimentando tu vieja naturaleza, es como el árbol que están podridas las raíces. No puedes dar fruto. No podemos dar fruto, hermanos, si alimentamos las viejas pasiones, la vieja naturaleza. Si coqueteamos con el pecado, no podemos dar fruto o el fruto que Cristo espera que des. La raíz de la transformación no está en la disciplina humana, sino en la tradición. Ni en la tradición, ni en la emoción pasajera. Está en la raíz que está en Cristo crucificado. Esa es la raíz de ese es el fundamento de lo que predicamos. ¿A quién? A Cristo crucificado, pero resucitado al tercer día y habido subido al Padre, el cual está hoy a la diestra del Dios Todopoderoso. Entonces no podemos andar en vida nueva si no hemos muerto a la vida vieja. Tú y yo no podemos andar en novedad de vida si sigo viviendo en una vida vieja. ¿Por qué? Porque muchos quieren el fruto de la transformación, hermano, sin pasar por la sepultura del viejo hombre. Bueno, sí quiero ser cristiano, pero quiero seguir viviendo como yo quiero. No se puede. O eres cristiano o no eres cristiano. Pero la vida cristiana, hermano, comienza en la tumba. Comienza en la tumba, en reconocer que nuestra vieja naturaleza fue sepultada con Cristo y que solo desde esa raíz, hermano, puede brotar un andar transformador, un andar transformado, una vida nueva en nuestras vidas. Y la pregunta aquí sería, ¿he entendido que mi vieja naturaleza fue sepultada con Cristo o sigo caminando como si estuviera viva? ¿He entendido que mi vieja naturaleza fue sepultada con Cristo o sigo caminando como si estuviera viva? ¿Estoy tratando de vivir la vida cristiana con raíces en la carne, en la tradición o en Cristo crucificado? ¿Cómo estoy tratando de vivir esa vida? ¿Bajo ese término de la carne, de la tradición o del Cristo crucificado?
¿Por qué? Porque la raíz, hermano, de la transformación no solo implica morir al pecado, sino recibir una vida nueva. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, no se quedó en la tumba. Cristo no se quedó en la tumba. Es por ello que nosotros tampoco podemos quedarnos ahí. La gloria del Padre dice que lo levantó de los muertos, y esa misma gloria, hermano, es la que a ti y a mí nos da una identidad en Él. Esa misma gloria es la que nos da una nueva identidad en Él. Por eso, hermano, el mundo ha perdido la identidad y la sigue perdiendo. Por eso, lo muy sonado de las redes sociales, los famosos Terian. Perdidos, extraviados en su identidad, no saben quiénes son. Pero si me preguntas de dónde inició el problema, inició en casa. Al no ser instruidos por la palabra de Dios, al no ser enseñados en la palabra de Dios, hermano, no saben su identidad. No tienen una identidad en Cristo. Pero aparte de eso, hermano, buscan eliminarlo, el origen de lo que Dios ha creado. Porque dice que nos creó a su imagen y semejanza. Somos a imagen de Dios. ¿Por qué ahora el enemigo entonces busca distorsionar esa imagen, haciéndole creer a los jóvenes que ellos ahora se identifican con un zorro? Ahora se identifican con un perro. Hermano, porque el diablo busca destruir el origen de lo que Dios ha creado. Y no solamente con eso, con la ideología de género es lo mismo. Es lo mismo. Extraviados en su identidad. Cuando tú no eres lo que el mundo dice. Tú no eres lo que el mundo piensa. Es más, tú no eres lo que tus padres te dijeron que eras. Tú eres lo que Dios ha determinado que eres. ¿Y que eres? Un hijo de Dios. Un hijo que ha sido formado a la imagen y semejanza del Dios Altísimo. Eso es lo que somos. Hijos de Dios. Y eso nos lleva a la segunda parte de nuestro tema. La raíz produce una nueva identidad. Versículo 4 en la parte B del capítulo 6 de Romanos, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y cuando Pablo, hermano, escribió a estos creyentes en Roma, ellos entendían bien la fuerza de la imagen que Pablo estaba proyectando. En su contexto, hermano, el bautismo era la confesión pública de una nueva vida, de una nueva realidad. Hermano, ¿por qué? Porque en el tiempo de Pablo, cuando estaba escribiendo a los romanos, hermano, dar evidencia públicamente era perderlo todo. Era ser quitados de tus tierras. Para los que vimos la película de Pablo, apóstol de Cristo, ahí veíamos cómo eran torturados por llamarse cristianos, eran torturados por haber hecho su confesión de fe, ¿de qué? De ser hijos de Dios, de ahora pertenecerle a Cristo. ¿Cuándo? Cuando eran clavados, hermano, en estacas, vivos, y puestos con brea, hermano, le ponían lumbre, e iluminaban el palacio de Nerón. Cuando los lanzaban al Coliseo romano a que los leones se lo comieran. Pero algo, hermano, que pasaba es que ellos decían, y aún con todo y eso, yo sigo siendo cristiano. Yo no niego mi fe. Y hermano, a veces nosotros, porque el pastor no nos saludó, la hermana como que hoy venía enojada y no me peló, ya no queremos venir a la iglesia. Ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos leer nuestro devocional, ya no queremos nada con Cristo. ¿Por qué? Por puras cosas menores, hermano. Por eso es que el encabezado 2 es la raíz que produce una identidad. Tú te identificas con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y entonces, te decía, en ese contexto, los cristianos confesaban públicamente de una nueva realidad. Habían dejado, hermano, atrás la vida vieja y ahora pertenecían a Cristo. Por ello, la resurrección, hermano, no era solo un hecho histórico
que celebraban, sino la fuente de una nueva realidad, de una nueva identidad, ser resucitados con Él. Y ser resucitados con Él significa que no eran, hermanos, esclavos ya del pecado, sino hijos de Dios llamados ¿a qué? A vivir en novedad de vida, en una nueva vida. La audiencia de Pablo escuchaba esto como un recordatorio, hermano, radical. Su unión con Cristo no era simbólica. No era nada más decir, bueno, yo soy cristiano. No, no. Era real. Era un apego real a Cristo, lo cual les dio la fuerza para poder cruzar, atravesar las pruebas que tenían en sus vidas. Así como Cristo, hermano, resucitó por la gloria del Padre, ellos también habían recibido una vida nueva que podía o que debía manifestarse en su andar diario. Escucha esto. La raíz de la transformación no solo rompe con el pecado, que es la sepultura, sino que produce, hermano, una nueva identidad, que es la resurrección. No somos, hermano, simplemente reformados, somos regenerados. La resurrección de Cristo es la garantía, hermano, que tú y yo tenemos como hijos suyos, que nuestra vida ya no está definida por el pasado, sino por la gloria del Padre que nos levantó en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un cambio, pero ese cambio no se sostiene en una reforma moral. Se sostiene en que tú eres o has sido regenerado ahora en Cristo. Tienes una nueva naturaleza en Él. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1, por favor. Colosenses 3:1. Está ahí entre Génesis y Apocalipsis, para que lo encuentre rápido. Dice así, Colosenses 3:1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Alguien, hermano, que no ha resucitado con Cristo, no puede buscar las cosas de arriba. No puede. Porque su deseo no está en Cristo. Su deseo no son las cosas de Dios. Su deseo no está agradar a Dios. Solo aquellos, como dice Colosenses, que han resucitado con Cristo, pueden buscar las cosas de arriba. Efesios 2, 5 y 6 nos muestra y dice que con Cristo nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó. De modo que si alguno está en Cristo, dice segunda carta a los Corintios 5:17, nueva criatura es. Y ese nuevo nacimiento va a ser, hermano, que tú y yo nos interesemos por agradar a Dios. Que tú y yo nos interesemos por buscar las cosas de arriba. La transformación, hermano, no es cosmética. Y creo que la mayoría de mujeres entienden eso, ¿verdad? Que es cosmética. Hermano, la transformación no solamente es maquillarnos por fuera, sino es cambiarnos por dentro. Yo le decía en la mañana a la iglesia del norte que en una ocasión en un trabajo que tuve, me pasó que había una compañera de trabajo que siempre se maquillaba súper bien, ¿no? Y ya entraba al baño, se maquillaba y salía otra persona. Y una vez, en una guardia que estábamos haciendo, me tocó hacer guardia con ella. Cuando ella llega, le digo, buenos días, ¿qué se le ofrece? ¿En qué le podemos ayudar? Y se empieza a reír. Y yo dije, ahora este cliente, ¿por qué se ríe, no? Y dice, soy yo, Iván, soy Nancy. Mano, no traía maquillaje. No se parecía a la que estaba maquillada. Entonces, hermano, de verdad me dio pena ajena. Yo dije, ¿cómo pudo ser que la confundí? Si es mi compañera de trabajo. Pero hermano, era totalmente otra persona.
Y a veces así en nuestra vida como cristianos. A veces nomás estamos maquilladitos, pero cuando nos quitamos el maquillaje, hermano, no nos parecemos a lo que debiéramos parecernos, a Cristo. No nos parecemos a Él. Por eso es la importancia. Y saber que la transformación no es cosmética, sino una transformación radical en nuestras vidas. No somos un viejo edificio remodelado, hermano. Tú no eres un viejo edificio repellado, remodelado. Eres una construcción nueva levantada por Cristo. Todo el que está en Cristo, nueva, no dice remendada criatura es. Así no dice la segunda carta a los Corintios. Bueno, en mi Biblia no dice así, en la suya no lo sé. Pero no dice el que está en Cristo, una remendada criatura es. Una remodelada criatura es. Una parchada criatura es. No dice eso, sí. Nueva creación eres en Cristo. Y por ello es que en esa nueva creación, hermano, debes procurar parecerte a tu Creador cada día. Cada día debemos de procurar que Cristo sea manifestado en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir, en nuestro trato hacia los demás, en nuestro trato hacia la pareja, hacia nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Que realmente digan, oye, ¿qué te pasó? Antes andabas medio greñudo y ahora ya estás bien peinadito. ¿Qué te pasó? Que la gente diga, yo quiero a lo que tú tienes. Yo quiero ese Cristo que tú tienes. Porque dice Pablo en Romanos que el Evangelio es poder para no solamente para salvación, sino que es poder transformador en la vida de aquel que entrega su vida a Cristo. Hermano, la primera evidencia de que verdaderamente el Evangelio transforma eres tú. La primera evidencia en la sociedad de que el Evangelio transforma es tu vida misma. Porque ¿cómo puedes ir a alguien y decirle, oye, ven a Cristo, porque Cristo transforma, cuando no ve el cambio en tu vida? Ahora, no estamos hablando de perfección. No estamos hablando de perfección, pero sí, como dice Colosenses 3:1, de una búsqueda de las cosas de arriba. Porque perfecto no vas a ser, pero tampoco te debes excusar en que no eres perfecto y decir, bueno, es que yo soy enojón y como no soy perfecto, pues sigo siendo enojón. No. Debe haber una progresión en tu vida. Los frutos del Espíritu Santo tienen que ser visibles en tu vida. Tienen que ser visibles en nuestra vida. Amor, mansedumbre, templanza, paz, benignidad, fe. ¿Cómo van esos frutos en tu vida? ¿Cuánto has crecido en eso? ¿Cuánto hemos crecido en eso? Por eso es que tú no eres un edificio remodelado, hermano. Eres una creación nueva en Cristo Jesús. Nuestra identidad ya no está en lo que fuimos. Tu identidad ya no está en tu pasado. No importa, hermano, de verdad, cuán doloroso haya sido. De verdad. Porque a veces estás tan arraigado a tu pasado que te pierdes de las bendiciones de Dios. Estás tan arraigado a lo que te sucedió que te pierdes de lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Estás tan arraigado al dolor, estás tan arraigado a la amargura, estás tan arraigado a lo que te haya sucedido, que no dejas que Cristo te haga una nueva creación. No lo dejas. Porque cuando Él quiere quitar eso de tu vida, tú le dices, no, Señor, eso es mío. Llévate otra cosa, pero eso no. ¿Por qué? Porque eso me marcó, Señor. Eso me dolió. Eso déjamelo aquí. Quiero autoflagelarme de vez en cuando. Y no es así. Si Él dijo que te va a hacer una nueva creación es porque así es. Pero deja eso en las manos de Cristo. Deja eso en las manos de Dios. No lo cargues porque ya no es tuyo. Él ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Ya pagó por ese dolor. Ya pagó por esas heridas que te hicieron. Él ya pagó por eso. Eres una nueva creación en Él, hermano. Ya no cargues con eso. De verdad, ya no cargues con eso. Porque ya lo que te define, hermano, no es tu pasado.
No importa cuál haya sido, ya no es tu pasado. Es que ahora eres una nueva criatura en Cristo. Ahora tienes un Padre Celestial que te ama más de lo que te imaginas. ¿Cómo te lo compruebo? Cada día, hermano, que puedes levantarte, que puedes congregarte, que puedes leer su palabra, que puedes orar, hermano, que puedes ir a trabajar y regresar a casa, es porque el Padre te ama. Y dice, bueno, ¿y qué tal si me pasa algo en el camino? El Padre te sigue amando aún con todo y eso. Porque no estamos exentos, hermano, del pecado de otros que pueden afectar nuestra vida. No estamos exentos. Pero lo que sí tienes que entender y grabarte es que eres una creación nueva en Cristo Jesús. Nueva en Cristo Jesús. Por eso es que la raíz de la transformación nos recuerda que hemos sido resucitados con Él. Hemos sido resucitados con Cristo. Eso significa que cada día, hermano, debemos vivir como quienes han sido o han salido, mejor dicho, de la tumba, con una identidad nueva y una esperanza viva. Una esperanza viva en Cristo. Y aunque el enemigo venga y te recuerde el pasado y te diga, ay, ahora resulta que tú eres una nueva criatura en Cristo. Si ve cómo eres, bueno, ahí está el Señor siguiendo transformando tu vida. ¿De qué depende? De que te rindas a Él. De que te rindas a Él. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Estoy viviendo como alguien que ha resucitado con Cristo o como alguien que aún pertenece al sepulcro? Porque dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos rescató de ahí, nos sacó de ahí. El Salmo 40 lo leíamos al inicio, nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Por eso es que ¿estás viviendo como alguien que ha resucitado en Cristo o como alguien que sigue muerto en sus delitos y pecados? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es que estás viviendo? ¿Tu identidad está en la gloria del Padre que te levantó o en las cadenas del pasado que ya fueron rotas por Cristo? ¿Dónde está tu identidad? ¿Dónde está tu identidad? La unión con Cristo en su muerte y en su resurrección, hermano, debe dar fruto visible en nuestro andar diario. Escucha esto. La novedad de vida es la evidencia práctica que hemos sido transformados en lo más profundo de nuestro corazón. Eso es, la novedad de vida es la evidencia práctica de que tú y yo hemos sido transformados en lo más profundo de nuestro corazón. Y eso nos lleva al tercer y último encabezado. La raíz se manifiesta, en un nuevo andar. Romanos 6:4, en la parte final del texto. En la parte final del texto nos muestra y dice, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6:4. Y cuando Pablo habla de andar en novedad de vida, lo decíamos hace un momento, utiliza el verbo peripateo, ¿sí? El del griego peripateo, que describe, hermano, un caminar continuo, un estilo de vida. Para la audiencia en Roma, hermano, esto significa que la fe en Cristo no era un evento aislado ni una emoción pasajera, sino, hermano, un cambio permanente en la manera de vivir. Sabían que tenían que vivir para Dios, sabían que tenían que vivir para Cristo que había muerto por ellos. Y de esa manera, hermano, es que tú y yo debemos de vivir. El bautismo, hermano, como símbolo de una unión con Cristo, no solo representaba la muerte al pecado y la resurrección a una nueva identidad, sino también, hermano, el compromiso de un andar constante que reflejara esa transformación. Ese es el hecho. No solamente es creer que morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida, a una nueva identidad, sino que con eso tú y yo nos comprometimos a andar constantemente reflejando esa transformación que hemos obtenido por Cristo a través del Espíritu Santo que ha regenerado nuestras vidas.
Una persona que no ha sido regenerada no puede andar constantemente reflejando esa transformación, no puede. No puede, porque el Espíritu Santo no lo ha regenerado. Y el problema con esto es que si el Espíritu Santo no te ha regenerado es porque no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Porque una de las cosas y evidencias que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo regenere mi vida. Me dé una nueva naturaleza. Una naturaleza que esté reflejando que ahora soy hijo de Dios. Un compromiso que ahora yo tengo de andar en esa vida nueva. La vida cristiana, hermano, entonces no se define por un momento de decisión, sino por un camino diario de transformación. Como afirma Douglas Moo, dice, la novedad de vida es la esfera en la que el creyente ahora existe. Es un nuevo orden de realidad que debe expresarse con una conducta visible. John Stott añade y dice, la unión con Cristo no solo nos cambia por dentro, sino que inevitablemente se traduce en un nuevo estilo de vida. Te lo repito, la unión con Cristo no solo nos cambia por dentro, sino que inevitablemente se traduce en un nuevo estilo de vida. No solamente es, antes hacías esto y ahora haces. Antes tomabas y ahora no tomas. No, no solamente es eso. Es que ahora rechazas lo que Dios rechaza. Amas lo que Dios ama. Eso es el cambio. No es decir, bueno, antes era mentiroso, ahora ya no soy. Cualquier persona lo puede dejar de hacer. Cualquier persona puede dejar de tomar. Cualquier persona puede dejar de mentir. Cualquier persona puede dejar de hacer cosas malas. No se trata de moralidad únicamente, se trata de reflejar la transformación que ahora Dios ha hecho. ¿Qué cosa? Amo a los que no me aman. Oro por los que me persiguen. El mundo no hace eso. El mundo no ora por los que los persiguen, ni ora por los que los odian. Él dice, me la hiciste y tú me la pagas. Entonces, hermano, en otras palabras, la raíz de la transformación se prueba en el fruto. Un andar marcado, hermano, por la santidad, la obediencia y el amor. Hermano, ese es lo que da evidencia de esa regeneración en nuestras vidas. Como lo decíamos en la serie pasada, en Hebreos 14:12. ¿Qué dice? Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual, nadie verá al Señor. ¿Y por qué decíamos que nadie verá al Señor? Porque nadie que, hermano, no es salvo, no puede buscar la paz con todos, ni mucho menos la santidad. Si tú no eres hijo de Dios, tú no vas a ir corriendo tras la santidad. Tú no vas a pelear por vivir en santidad. Si tú no eres hijo de Dios, la santidad ni te interesa. Vas a vivir tu vida a la manera y a la forma que tú quieras. Pablo, hermano, también lo desarrolló en otras cartas, y ya para ir finalizando en esta tarde. Y dijo en Efesios 5:2 que debemos de andar en amor, que debemos de andar como hijos de luz, Efesios 5:8, que debemos de andar por el Espíritu, Gálatas 5:16. Esa es la forma, hermano, en que como hijos de Dios debemos caminar. Cada una de estas expresiones muestra, hermano, que el nuevo andar es la evidencia práctica de la transformación de nuestro interior. No se trata de perfección instantánea. Se trata, hermano, de un caminar constante en la dirección que es Cristo. Pablo dijo, prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Cuál era ese llamamiento? A ser como Cristo cada vez, cada día, a ser como Él cada día. Entonces, la transformación, hermano, demuestra en cada uno de nosotros, en cada paso que damos, en cada paso cotidiano, se va demostrando
¿De qué manera? ¿En cómo hablamos? ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Cómo tratamos a nuestra familia? ¿Cómo enfrentamos las tentaciones? Ahí es donde se demuestra cómo es que estamos caminando, cómo es que es nuestro caminar. Porque si todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Porque tu trabajo que desempeñas en lo secular debe dar gloria a Dios. Debe dar gloria a Dios. Es más, si no trabajas, el labor que haces en casa debe dar gloria a Dios. Debe dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Entonces, muchos hermanos quieren la identidad nueva sin el compromiso de andar en ese nuevo camino. Muchos quieren identificarse con Cristo, pero vivir lejos de Él. Y eso no se puede. Eso no se puede. Entonces, te dejo con estas preguntas para cerrar. ¿Mi andar diario refleja la novedad de vida que Cristo me ha dado? ¿O sigo caminando en los viejos caminos de la carne? ¿Cómo es tu vida? ¿Caminas reflejando esa novedad de vida que Cristo te ha dado? ¿O sigues caminando en los viejos caminos de la carne? ¿Se ven mis decisiones, mis relaciones, mis prioridades, que mi raíz está en Cristo o que está en el mundo? ¿Cómo es que se ve? ¿Cómo es que se mira en aquello que decides? ¿Cómo es que se ve con los que te relacionas? ¿Cómo es que se ven tus prioridades? ¿Que tus raíces están firmes en Cristo o que estás firme pero en el mundo? ¿Cómo es que se ve? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque, Padre eterno, hoy nos muestras y nos confrontas de la manera que hemos estado viviendo. No como condenación, Señor, sino como llevarnos a la reflexión de cómo es que vivimos, cómo es que estamos caminando. Y la idea es que examinemos nuestras raíces y permitamos que tu Espíritu Santo nos lleve a una transformación real, Señor. Que cada paso de nuestro andar revele que hemos sido, Señor, sepultados con Cristo, pero que hemos resucitado con Él y que ahora, Señor, podamos caminar en novedad de vida. Que podamos ver si nuestras raíces están bien profundas en la verdad de tu palabra, lo cual transforma nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios.